escuche bien. No sé si tengo problemas con mi cámara, pero bueno, la pregunta da para abarcarme los 15 minutos, así que iré respondiéndola mejor de acuerdo con la exposición, ya que se conecta muy bien con la temática. Antes de ello, yo quisiera decir que este es un estudio en el que participé, coordiné y estuve como al mando, pero hubieron más profesionales que participaron en ello y como muchos comunitarios también. Así que, entonces, como introducción, creo que ya se ha dicho mucho en este congreso en estos días, y es de que Guatemala está dentro de los países más vulnerables. Y no solamente eso, sino que está entre los primeros 10 a nivel mundial. Entonces, cuando ya empezamos a ver a nivel de Guatemala, que ya es más vulnerable Guatemala a nivel mundial, pues todavía dentro de Guatemala hay regiones todavía muchísimo más vulnerables, y esta es una de ellas. Aclaro de una vez que es la región árida y semiárida, no corredor seco, porque no existe ese término desde el punto de vista científico. Voy a abordarlo desde el punto de vista científico, así que perdón por ello, pero siempre trato de aclarar eso. Es un área donde se dan factores variados y multidimensionales que causan esos riesgos climáticos a los que pretendemos que en las comunidades se adapten. Para ello, pues hay un autor de Estados Unidos que escribió, el libro se llama 1491, es una historia de las Américas antes de Cristóbal Colón, y él plantea precisamente que hay 3 factores claves alrededor de los riesgos climáticos para que las comunidades se adapten, y específicamente habla de las comunidades indígenas. Él dice el origen, la población y la cultura y ambiente son elementos que hay que considerar para poder hablar de la adaptación a los riesgos climáticos y al mismo cambio climático. Bueno, ahí estamos teniendo anomalías de temperatura y de lluvia, y pues esto ya demanda adaptación. He trabajado mucho con agricultoras y agricultores y me sorprende cómo ellos podrán perder una primera cosecha, pero el siguiente año ya aprenden la lección y empiezan a tener ese conocimiento muy, muy comunitario y de campo, a saber cómo adaptarse para el tema de sus siembras. Y bueno, esto pueden verlo también en una publicación que tenemos con el doctor Rivera y el doctor Salguero de 2020. Ahí precisamente ya hacemos esos escenarios y determinamos en qué partes del país puede darse aún mucho más esa alteración climática. Bueno, decir también que tenemos décadas de abandono en la gestión del territorio e inacción climática. A ver, desde 1970 los primeros modelos le atinaron en predecir el calentamiento global. Hace 2 años en la revista de investigación geofísica, la revista de prestigio internacional, evaluaron 17 modelos de los que se usaron, imagínense ustedes, ya hace 50 años, y fueron muy buenos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es de conocimiento científico. Para adaptarnos, gestionar el riesgo a desastres, va siendo el problema otro. Y a nivel latinoamericano. Y creo yo que va siendo más de financiamiento, más de voluntad y más de acción política. Pero bueno, adelantándome ya a la temática, pero en esa introducción, contexto, es que nosotros intentamos más de un año, más o menos, acercarnos, trabajar con 25 comunidades, con varios líderes comunitarios y agricultoras y agricultores, identificar juntamente con ellos el tema de los riesgos climáticos, priorizarlos y empezar a adaptarse. Bueno, entonces por ahí respondiendo quizá a la pregunta de Jackie, es que conociendo el territorio, conociendo esos riesgos climáticos, priorizando, porque pues, Guatemala es un país en vías de desarrollo y por lo tanto hacer los planes de adaptación a esos riesgos climáticos de forma participativa. No más esos planes que se generan desde los escritorios o aún desde nuestras universidades, por más que no sean útiles a nosotros para generar conocimiento. Creo que es tiempo de romper esa mentalidad y construir juntamente con la población en los territorios conocimiento. Pues como objetivos son 3: conocer y priorizar esos riesgos climáticos en esta zona árida y semiárida y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades que uno quisiera con toda la población, pero no alcanza, de estas 25 comunidades. Y pues de ahí elaborar de manera participativa con los comunitarios estos planes de adaptación ya mencionados. Es sencillo estos 3, la metodología no me voy a detener mucho ahí, pero decir que
Se hizo un análisis mixto de datos, se trabajó con el enfoque cuantitativo y cualitativo, el enfoque método de investigación científica, recorrido de campo, estuvimos un buen tiempo por ahí, observación participativa, es decir, ya no observo solo yo como el experto, sino observamos juntamente con la población con la cual estamos realizando el estudio, los planes, etcétera. Talleres participativos de jugando, aprendiendo. Asimismo, también hicimos diagnósticos comunitarios participativos. Se hizo una cronología histórica de eventos. Cada una de estas metodologías aplicadas nos llevó su tiempo y tiene su explicación teórica conceptual que no me voy a detener ahí. Hay un calendario anual estacional que trabajamos con ellos para el tema de los cultivos y se hizo mapas comunitarios con identificación de esos riesgos climáticos y luego se identificó y priorizó las mejores prácticas para finalmente elaborar el plan y no quedarnos ahí con el plan, luego socializarlo. Lo socializamos entre las mismas comunidades y luego a instancias como ONGs, comités, municipalidad, etcétera, etcétera, con el fin de que lo conocieran y que aquellas ONGs que gestionaran proyectos tuvieran ya una base muy desde la comunidad para que pudieran ser más efectivos en sus intervenciones. Como resultados, pues se encontraron, básicamente ellos priorizaron, si ustedes quieren por decirlo así, estos 4 riesgos climáticos. Vieron la reducción de caudales y nacimientos, que cada vez es menos, y luego la erosión del suelo, o sea, por la lluvia, a veces por la intensidad o por el viento, pero erosión del suelo, alteración de las lluvias, por un lado disminución de lluvias en un periodo y por otro lado lluvias extremas que causaban erosión hídrica, inundaciones, etcétera. Y me gustó cómo le llamaban ahí por calor extremo. No hablo de ola de calor porque eso ni siquiera está bien definido. Entonces, tampoco es que se dé en el país. Tendríamos que discutirlo desde el punto de vista meteorológico, pero olas de calor se dan más en países como España y otros. Pero acá en Guatemala aún no está, digamos, la parte de ola de calor definida. Bueno, se capacitó en el tema de gestión de riesgo y cambio climático a 25 líderes comunitarios y 264 participantes de diferentes comunidades. Aquí yo debo reconocer el muy buen trabajo del equipo con el que estuvimos ahí y la gente de Azorech, que fueron quienes y siguen todavía ahora hasta una estación meteorológica, acaban de llevar por ahí. Se capacitó a 178 mujeres y 111 hombres. Se realizaron planes con equidad de género y se elaboraron los 25 planes comunitarios para medidas de mitigación o respuesta a las problemáticas de riesgo climático. Ustedes pueden ver acá básicamente lo que es enero, febrero, marzo y abril en cuanto al climogramas del ciclo anual con una de las estaciones del área, en noviembre y diciembre, ahí se marcan los 6 meses en los que podríamos decir que allí tendríamos que ver con la gente del estado, cómo llevamos riego, etcétera. Y luego ya de mayo a octubre, pues son los meses en los que tendríamos que ver también cómo gestionar esa agua que viene de la atmósfera y no perderla, cosecharla, etcétera. Bueno, podemos ver acá incluso que con datos de más de 51 años de esta estación, vemos que hay una leve tendencia de la temperatura máxima. Es decir, sí hay, al que ellos le llamaban calor extremo, sí hay un poco de más calor ahí. Bueno, esto se explica con el tema del cambio de uso de la tierra que hay ahí, pero no me voy a detener ahí. En términos de la precipitación, podría decirse que no hay una tendencia muy marcada en cuanto a los 50 años, pero si analizamos por lo menos del 2008 al 2021, de acá, ustedes pueden ver, hay como una, por decirlo así, en esta década, una tendencia de disminución de la precipitación. Esa es la parte de la variabilidad climática, pero bueno, este es el climograma histórico anual. Y para no detenerme mucho ahí y aprovechar el tiempo, porque quisiera llegar más a la parte de reflexionar. Bueno, ustedes pueden ver acá, es un área donde por más que se le llame seco, tienen bosque, tienen más del 30%, más del 34% de esta área de bosque. Eso es, pero valioso en términos de para capacidad de recarga hídrica, mantener la humedad, de hecho regular el sistema climático en el área. Vemos que es muy grande, cerca del 64% del área es agrícola, básicamente maíz, frijol y bueno, que hay por ahí café también. El café es un sistema agroforestal y poblados y cuerpos de agua. Bueno, lo que quiero mostrar es que sí tienen una parte valiosa de bosque. Esto a la hora de verlo con la capacidad de recarga hídrica, bueno, ya nos explica por qué entre alta y muy alta, cerca del 50%,
del territorio estudiado acá tiene una capacidad interesante de captar para recargar, incluso en materia de recarga de acuíferos. Esto es, pero significativo, muy significativo. Esto nos va dando ya respuestas a bueno, pero lo que quiero enfocarme es de que nos da ya la información técnico-científica para decir, en los meses que hay disminución de lluvias o que no hay mucha agua ahí, aquí podemos ir viendo dónde y cómo gestionarlo. Básicamente, creo que se trabó mi compu, pero concluía ahí con los resultados, luego venía está cargando. Viene una parte a lo que se le llama muchas veces conclusiones, pero que yo le llamo más que todo reflexiones. Normalmente nunca concluimos, la ciencia no es conclusiva en sí. De hecho, la ciencia es un proceso de evolución, y a eso quería llegar también con el estudio que realizamos acá con las compañeras y compañeros ahí en el área Chortí. Fue un aprendizaje maravilloso, porque muchas veces desde el punto de vista técnico desconocemos y no valoramos de pronto el saber comunitario. Entonces, para ir respondiendo una vez un poco más a la pregunta de Jackie, el saber comunitario es una de las formas de adaptarse a los efectos del cambio climático. Y creo yo que tenemos que avanzar en cuanto a... Se trabó mi máquina, pero igual me avisa con lo del tiempo, por favor. Tenemos que avanzar a no abordar el tema de la gestión del riesgo únicamente desde el punto de vista de la multidisciplina. Por ahí he escuchado que la multidisciplinaridad, y eso es valioso, pero yo creo que hay que ir más allá. Más o menos en el 2006 y 2008, precisamente en el proceso de la tesis de mi maestría, empezamos a ver la parte de la transdisciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que conozcamos los territorios, que hablemos de la gestión del riesgo, pero desde un punto de vista de la transdisciplinaridad, es decir, con los saberes comunitarios, combinando con las ingenierías, arqueología, climatología, biología, etcétera, ciencias del suelo. La forma de transformar el entender los territorios, su historia, para poder adaptarse a los riesgos climáticos, yo explicaba que atraviesa las disciplinas, va más allá de eso. Si no se consideran los saberes comunitarios, los saberes ancestrales vinculados con las ingenierías, y miren que soy de las ingenierías, las ciencias del suelo, economía, climatología, antropología, creo que no vamos a ir consiguiendo la llamada sostenibilidad. Esa era una de las reflexiones, que eso fue lo que aprendimos en este estudio que realizamos en estas comunidades. Luego yo decía también que no podemos seguir colapsando como sociedad si ya somos conscientes de lo que pasa, y hacía una remembranza de que de 1970 los modelos climáticos predijeron muy bien el calentamiento global. Y esto está en un libro de colapsología, que él hace un análisis ahí de cómo hemos venido colapsando de 2015. Y decía también que no podemos ignorar los sistemas socioeconómicos que imperan en nuestro país, porque nunca vamos a poder adaptarnos al riesgo climático si nuestros sistemas socioeconómicos en realidad van por otro lado, donde no les interesa eso, no hay inversión. Y precisamente también por ahí mencionaba un libro de Alexander Segovia del 2021, que él habla de 150 años del fracaso del sistema económico en Centroamérica. Y la última reflexión que tenía era de que en este estudio, de manera, pero para mí fue bastante maravillosa, porque provocó que hubiese interacción y comunicación de mi disciplina, de las otras disciplinas que me acompañaban, con los comunitarios. Comunicación e interacción, y urgencia de adaptarse a riesgos climáticos en su territorio. Pero bueno, creo que esto requiere de humildad para muchas veces saber que cuando uno va a campo, a una urbe o a un área marginal, uno no es el que lo sabe todo y siempre aprende algo. Y concluía con las recomendaciones de que a los planes deben ser participativos, en donde se involucre a todos los actores posibles en ese territorio, y que los gobiernos locales, y que se le dé seguimiento. Asimismo, que también cada apoyo que se consiga para adaptarse a los riesgos climáticos se pueda fiscalizar. No podemos ignorar tampoco la corrupción que hay en América Latina, y que cada vez se invierte menos en
en adaptarse y en ciencia. Y que rebasáramos también el término resiliencia, porque si bien es cierto, por ahí en los 80 se hablaba de resiliencia, analizándolo de manera científica y un poco más fuerte, no deja de ser neoliberal el término, porque es un poco individualista. Y yo creo que para adaptarse a los efectos del cambio climático es necesario verlo desde el punto de vista político también y exigir a los responsables que tengan que actuar y en las soluciones también, porque si no vamos a estar siendo cogestores de los problemas, de los efectos. Y también mencionaba un libro ahí de criminales climáticos de Micael Correia. Finalmente, la recomendación un poco que rebasa este congreso que ustedes quieren, pero es cómo hacer para que empecemos a gestionar la transición de un estado encadenado en el centro y optado en la periferia hacia otro estado que de verdad represente a la mayoría, tal como lo plantea también Juan Alberto Fuentes en su libro de Una economía atrapada. Ahí la dejaría y mil disculpas por la crisis también informática que la que pasé, sumada a todas las crisis que hay de pensamiento, climática, etcétera, etcétera.